La bomba explotó de la manera más inesperada. Otto Padrón, el ex esposo de Angélica Vale, sentado frente a todos con una expresión que nadie había visto antes, fría, firme y sin intención de suavizar lo que estaba a punto de decir. El conductor le preguntó algo simple: ¿qué fue lo que realmente pasó entre ustedes? Pero Otto no dio rodeos. No buscó palabras diplomáticas, no trató de verse correcto. Respiró profundo, miró directo a la cámara y soltó una frase que detuvo el corazón del público. Yo ya estaba cansado de ella. No lo digo por mal, pero Angélica no es fácil. Hubo un silencio que se sintió como un portazo en el alma de quienes admiraban a Angélica Vale. Otto continuó como si por fin se liberara de un peso que llevaba años cargando. Dijo que Angélica tenía un carácter demasiado fuerte, que todo tenía que hacerse a su manera, que siempre quería tener la última palabra. Según él, no había espacio para negociar, para hablar, para respirar. Era complicado vivir con ella. Muy complicado. Pero lo que realmente estremeció al público fue lo siguiente. Ella se la creía demasiado. Como si yo tuviera que agradecerle por estar a su lado. Aquella frase cayó como un rayo. Esa mujer que había conquistado México con su ternura y su humor, que había hecho reír a millones, que había llevado en alto el nombre de su familia, era ahora retratada por su ex esposo como una mujer arrogante, pesada y difícil. El conductor intentó suavizar la conversación, preguntando: ¿no crees que tal vez estás siendo muy duro con ella? Y Otto, con un gesto frío, respondió: es la verdad. Yo me quedé callado muchos años. Pero ya no. A partir de ese momento, la entrevista cambió de tono. Otto comenzó a contar cosas que jamás había dicho, discusiones fuertes, días tensos, momentos en los que, según él, Angélica estallaba por detalles mínimos. Describió una convivencia desgastada, llena de reproches, donde él sentía que ya no tenía voz ni voto. Vivía para complacerla, pero nunca era suficiente. Esa frase fue como una estocada final. Las redes sociales ardieron en segundos. Miles de fans defendieron a Angélica, otros cuestionaron lo que realmente había pasado en esa relación que siempre se vio tan estable desde afuera. Pero Otto no terminó ahí. Aseguró que, con el paso del tiempo, dejó de sentir paz en su propia casa. Que cada día se convertía en una batalla. Que Angélica, según su versión, se había acostumbrado a mandar, a controlar, a decidir sin tomarlo en cuenta. Era como vivir con una persona que quería demostrarme todo el tiempo que ella valía más que yo. Sus palabras eran un golpe tras otro. Y aunque muchos dudaban de sus intenciones, lo cierto es que su tono no era de alguien que buscaba fama o polémica. Era el tono de un hombre que llevaba demasiados años tragándose algo que, según él, ya no podía ocultar. La revelación final de ese primer capítulo fue lo que dejó a todos helados. Yo no me fui por otra mujer. Yo me fui porque ya no podía más. La mirada del público, los comentarios en redes, las reacciones de los fanáticos, todo explotó. Y así, con una confesión devastadora, comenzó la historia que nadie esperaba escuchar. La versión más oscura, cruda y directa sobre lo que realmente vivió Otto Padrón dentro del matrimonio con Angélica Vale. Un capítulo que dejó a todos con una sola pregunta: ¿qué más estaba dispuesto a revelar? La entrevista tomó un giro mucho más oscuro cuando Otto Padrón habló del tema que, según él, fue el verdadero punto de quiebre en su matrimonio: los gritos. Con el rostro serio y una mirada que parecía revivir viejas heridas, comenzó diciendo algo que dejó al público helado. Angélica tenía arranques que volvían la casa insostenible. La palabra insostenible retumbó en el estudio. Nadie estaba preparado para escuchar esa descripción de una mujer que siempre fue vista como alegre, carismática y llena de luz. Pero Otto continuó, decidido a desenterrar todo lo que durante años guardó en silencio. Aseguró que las discusiones eran constantes, que no importaba lo que él dijera, cualquier comentario podía convertirse en una tormenta. Contó que vivía en un estado permanente de tensión, como si cada paso pudiera activar una bomba emocional. Yo no podía ni hablar.
Cada vez que quería decir algo, ella empezaba a gritar. La frase cayó como un balde de agua fría. El público quedó paralizado, y aún así, Otto siguió revelando más detalles. Confesó que, con el tiempo, comenzó a sentirse como un extraño dentro de su propio hogar. Que había días en los que prefería quedarse callado por horas solo para evitar un conflicto. Se sentía atrapado, sin espacio para respirar, sin poder expresarse, sin libertad de opinar. Caminaba sobre vidrios. Esa es la verdad. La tensión aumentó cuando mencionó a los niños. Su voz se quebró apenas un poco, lo suficiente para que la gente entendiera que ahí había dolor real, y dijo: yo llegué a temerle, no a que me golpeara, pero sí a que me gritara delante de los niños. Esa confesión explotó en redes sociales. Algunos defendieron a Angélica a capa y espada, otros comenzaron a preguntarse si, detrás de la imagen pública, había una realidad que nadie imaginaba. Otto explicó que los gritos no eran simples discusiones normales de pareja. Según él, eran explosiones de frustración, enojo y exigencia que lo dejaban emocionalmente agotado. Dijo que muchas veces intentó hablar con ella con calma, buscar ayuda, proponer terapia, pero que siempre terminaba en lo mismo, en gritos, reproches y silencios interminables. Yo me fui apagando, me fui haciendo pequeño, sentía que ya no importaba. Contó que en más de una ocasión pensó en irse, en tomar distancia, en proteger a sus hijos del ambiente tenso que, según su versión, se vivía en casa. Pero intentó resistir, intentó mantenerse firme, intentó creer que las cosas podían cambiar. Hasta que llegó un día en el que entendió que ya no había nada que hacer. El desgaste era demasiado grande. La relación estaba rota en un punto que, según él, ya no tenía reparación. Guardé silencio muchos años, pero ya no puedo más. Y así, con una confesión que dejó a todos estremecidos, Otto dejó claro que los gritos no fueron simples problemas de carácter, sino el inicio del final. Si hubo un capítulo que realmente sacudió a los fans de Angélica Vale, fue este. Otto Padrón, ya más suelto, más decidido a decir todo lo que había callado por años, lanzó la confesión que nadie esperaba. Yo ya no soportaba a la Angélica famosa. Lo dijo en un tono que heló el estudio. Ni rencoroso, ni triste, sino como alguien que finalmente admite lo que nunca se atrevió a decir. Explicó que el problema no era Angélica como persona, como esposa o como madre. No, lo que lo había consumido por dentro era esa otra Angélica, la estrella, la figura pública, la actriz acostumbrada a los reflectores, a los aplausos, a la atención constante. Ella siempre estaba en personaje. Siempre quería ser la protagonista de todo. Estas palabras rompieron el corazón de muchos que admiraban su carrera. Pero Otto no se detuvo. Dijo que Angélica, después de tantos años en la televisión, simplemente no sabía desconectar. Que la fama no era un trabajo para ella, sino una forma de existir. Era como vivir con una estrella que nunca se bajaba del escenario, afirmó con frustración. Contó que incluso dentro de la casa, Angélica dominaba cada conversación, cada decisión, cada momento. Que siempre tenía una opinión más fuerte, un argumento más elaborado, una historia más grande, que, según él, su presencia llenaba todos los espacios, incluso los que él necesitaba para respirar. Lo que más le dolió, dijo, fue que Angélica parecía necesitar atención constante, no solo del público, sino también de él. Aseguró que esperaba comprensión total, paciencia ilimitada y sacrificios permanentes. Yo la apoyé, pero ella nunca quería dejar de ser la estrella. Otto afirmó que cada vez que intentaba hablar con ella sobre cómo se sentía, Angélica lo tomaba como una crítica a su carrera, como un ataque personal. No escuchaba. Simplemente no escuchaba, dijo mirando al piso como recordando una conversación que todavía lo cansaba. Según su versión, intentó reconstruir la comunicación, intentó que Angélica entendiera que él también necesitaba espacio, voz, tranquilidad, pero las cosas solo empeoraban. Contó que, para Angélica, cada día parecía un episodio más en una telenovela,
dramatismo, intensidad, emociones fuertes. Y él, que venía de una vida mucho más estructurada, sintió que poco a poco la admiración que tenía por su esposa se transformaba en cansancio, y después, en distancia. El público quedó dividido desde ese momento. Algunos aseguraban que Otto estaba exagerando, utilizando la fama de Angélica en su contra. Otros, sin embargo, comenzaron a preguntarse si la vida detrás de cámaras había sido tan perfecta como parecía. ¿Era esta una confesión sincera? ¿O era parte de un resentimiento acumulado que se estaba desbordando ahora que ya no estaban juntos? Lo que quedó claro es que Otto estaba decidido a contar su versión completa, sin filtros, sin suavizar nada, y sin importar a quién incomodara. Este capítulo hizo que muchos se quedaran en shock, porque, por primera vez, alguien describía a Angélica Vale no como la comediante adorable que todos aman, sino como una mujer atrapada en su propio personaje. Y lo que Otto revelaría después sería aún más fuerte. La entrevista tomó un giro todavía más tenso cuando Otto Padrón lanzó una frase que incendió por completo a las redes, a los medios y a los seguidores de Angélica Vale. Yo no era su criado. La sala se quedó en silencio. El periodista abrió los ojos sorprendido. Y Otto, lejos de retractarse, respiró hondo y continuó con un tono firme, como si por fin estuviera diciendo palabras que llevaba años guardando. Según él, Angélica esperaba que él estuviera disponible para ella en todo momento, desde cosas pequeñas hasta decisiones importantes. Contó que su vida comenzó a girar alrededor de las necesidades, los horarios y los compromisos de Angélica. Que al inicio no le molestaba porque entendía la carga de trabajo que tenía una artista tan reconocida. Pero con el tiempo, según él, la dinámica se volvió insostenible. Yo tenía que ser el que resolvía todo. Desde la luz que se malograba, hasta los pleitos familiares. Todo tenía que pasar por mí, a menos que no le gustara cómo lo hacía, porque ahí sí me gritaba y me decía que yo no servía. Otto afirmó que Angélica se apoyaba demasiado en él, pero que al mismo tiempo no valoraba sus esfuerzos. Decía que él era su soporte, pero que nunca lo trató como a un compañero, sino como a alguien que tenía la obligación de estar ahí. El público quedó dividido, algunos pensaban que él exageraba, otros que finalmente estaba diciendo lo que nunca se atrevió a confesar. Otto siguió explicando que antes del matrimonio, él tenía sus propias metas, proyectos, identidad. Pero poco a poco, según él, todo eso desapareció. Que comenzó a vivir a través de la agenda de Angélica, de sus prioridades, de sus viajes, de sus giras. Yo me perdí, dejé de ser yo, me convertí en la sombra de Angélica Vale. Contó que llegaba un momento en que ya no sabía si estaba apoyándola por amor, o porque simplemente se había vuelto costumbre obedecer. Según él, cada vez que intentaba poner límites terminaban en discusiones. Y cuando él pedía un espacio, Angélica lo interpretaba como falta de compromiso. Yo necesitaba respirar, necesitaba sentir que mi vida importaba también, no solo la de ella. Otto mencionó que trató de hablar muchas veces, pero que la conversación siempre terminaba en reproches, en llantos o en silencios tensos. Que él sentía que no podía expresar cómo se sentía porque Angélica lo tomaba como un ataque personal. No reconocía mis esfuerzos, ni mis sacrificios. Yo hacía todo lo posible para que la casa funcionara, para que ella estuviera bien, para mantener la familia unida, pero nunca fue suficiente. Dijo que a veces se quedaba despierto por las noches pensando en quién se había convertido. Que se preguntaba cómo había pasado de ser un hombre con metas, a alguien que sentía que solo existía para atender demandas emocionales y logísticas. Y ahí, con la mirada fija en la cámara, lanzó la frase final que dejó a todos helados. Yo me cansé de esperar que ella me viera, que me valorara, que me escuchara. Y cuando entiendes que alguien no va a cambiar, tú eres el que tiene que irse. Sus palabras resonaron como un golpe seco. Para algunos fue una confesión honesta. Para otros, un intento de justificar lo injustificable. Pero lo que sí quedó claro es que su versión de la historia apenas comenzaba, y aún faltaba lo más fuerte.
Cuando llegó el momento de cerrar su explosiva declaración, Otto Padrón hizo algo que nadie esperaba. En lugar de suavizar sus palabras o mostrar algún tipo de nostalgia, decidió terminar su testimonio mirando directamente a la cámara, como si hablara no solo a los medios, sino a Angélica misma. Respiró profundo, entrelazó los dedos, apoyó los codos en la mesa y con una firmeza fría, dijo: «Lo que realmente pienso de Angélica es simple, ella siempre estuvo primero. Ella, su carrera, su imagen, nosotros quedábamos al final». La frase cayó como un balde de agua helada sobre todos los presentes. No era una acusación impulsiva. Era una sentencia que se notaba que llevaba años guardada en su pecho. Otto continuó: «Yo la amé, eso nadie puede negarlo. Di lo mejor de mí. Pero jamás sentí que nuestro matrimonio fuera un equipo. Había un escenario, y ella estaba en el centro. Yo solo estaba ahí, orbitando alrededor, como un accesorio». Lo decía con un tono extraño, no había gritos, no había enojo, no había necesidad de justificarse. Era la voz de alguien agotado emocionalmente, alguien que se había quedado sin fuerza para pelear, pero también sin fuerza para seguir callando. Según Otto, durante años trató de acomodarse a la vida pública de Angélica. A sus compromisos, a su fama, a su ritmo frenético entre giras, proyectos, reuniones, entrevistas y responsabilidades artísticas. Pero lo que más le dolió, según su propia versión, fue sentir que él nunca tuvo un espacio real dentro de ese mundo. Había días en los que ella llegaba tan cansada o tan metida en su personaje que yo me preguntaba si realmente sabía que yo existía. Yo hablaba, pero ella escuchaba lo mínimo. Yo proponía algo, pero siempre había un luego, un ando puedo, un tengo ensayo. Al final, mi voz dejó de importar. Otto aseguró que no estaba contando esto para victimizarse ni para ganar lástima. «Digo esto porque durante años se habló de mí como si yo hubiera sido el problema», declaró. «Y no lo fui, solo fui alguien que se cansó de no ser visto». El público quedó dividido. Algunos pensaron que sus palabras eran un ataque innecesario, un golpe bajo hacia una mujer que siempre había mostrado un rostro amable ante los medios. Otros, en cambio, creyeron que estaba expresando una verdad que muchas parejas de famosos viven en silencio, la lucha invisible entre la vida pública y la vida privada. Lo más impactante fue su cierre. Sin titubear, sin poner una sola capa de suavidad, solo dijo: «Esa es la verdad que nunca conté, la verdad que ella nunca aceptó, y la verdad que hoy, por fin, puedo decir». Un silencio pesado se apoderó del ambiente. No hubo aplausos, no hubo respuestas. Solo el peso de un matrimonio roto, expuesto en carne viva ante millones. Y así terminó la confesión de Otto Padrón. Sin lágrimas, sin arrepentimientos, sin pedir perdón ni buscar reconciliación. Solo con una verdad que él aseguró haber guardado durante demasiado tiempo. Si te impactó esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos, verdades ocultas y confesiones que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo a mi canal Secretos de Historias. No olvides darle like, compartir este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Aquí contamos lo que otros callan.